Gisela, qué honor tenerte aquí, que cuando alguien de la audiencia me dijo tienes que entrevistar a Gisela y miré y vi la cantidad de seguidores que tienes, bueno, me quedé flipando, así que muchísimas gracias por participar. Nada, un placer, vamos, a ti por invitarme. Yo encantada de estar en estos saraos, que quieras que no, además, sobre todo cuando es un ambiente relajado y demás, a mí me encanta, ¿no? Porque es donde realmente se cuecen las cosas buenas. Así que nada, encantada de estar aquí. Empezamos con un ambiente relajado, pero hablando de temas que yo creo que son de actualidad y temas que se hablan ya desde muchísimos años. Tema de cloud, la nube, todo el mundo habla de la nube, pero Gisela, ¿qué es el cloud? ¿Qué es la nube? ¿Cómo le contarías a mi abuela qué es esto de la nube? Bueno, antes de comentarle a tu abuela cómo sería todo esto de la nube, para mí es un lugar maravilloso donde tenemos a día de hoy más de 200 servicios donde podemos utilizarlos, ¿no? Para crear nuestras propias aplicaciones, sean del tipo que sean. Pero si se lo tuviera que explicar a una persona que no se dedica a esto, o por ejemplo a tu abuela, ¿no? Pues yo lo primero que pensaría es, pues a ver, abuela, con tanta foto que tú ahora tienes de tus nietos, pues no, todas esas fotos, toda esa información que ahora mismo tienes en ese móvil que en algún momento heredaste, ¿no? Pues en vez de tener que comprarte un móvil nuevo y tener que tener mucha más capacidad para guardar toda esa información, pues tenemos el ordenador de otra gente, ¿no? Que te permite pues que todo eso lo puedas guardar de forma segura y además que la capacidad sea casi limitada, ¿no? Y ese lugar maravilloso pues es la nube, ¿no? Que muchas empresas pues la proporcionan a los clientes y a nuestras abuelas, ¿no? Para que toda esa información se pueda guardar en algún sitio. Y ese sería como un poco el resumen muy alto nivel o a nivel abuela, ¿no? De un sitio donde tú guardas tus cosas, ¿no? Y no te tienes que preocupar de tener ese espacio en tu casa o en tu móvil para poder hospedarlo. A nivel empresarial, por supuesto, pues es ese lugar maravilloso donde puedes crear y desplegar tus propias aplicaciones, ya sean aplicaciones relacionadas con el mundo del Big Data, relacionadas con inteligencia artificial, aplicaciones de toda la vida, ¿no? Tu propia aplicación web o incluso procesos en segundo plano que puedas tener. Y a día de hoy, pues más de 200 servicios, ¿no? En cualquiera de los proveedores cloud, ¿no? En realidad. Pero más de 200 servicios que te van a permitir que esas aplicaciones se puedan ejecutar y que no tengas que invertir dinero upfront, ¿no? Para poder tener pues todas esas capacidades, esa computación. Y que mágicamente, si en algún momento no necesitas de todos esos recursos porque el proyecto es temporal o porque realmente pues hay algunos proyectos que desaparecen o evolucionan, pues simplemente puedes apagarlo todo y aquí no ha pasado nada, ¿no? No tienes ya esos contratos o ese hierro que tienes que amortizar de una forma u otra, ¿no? Pues todo eso desaparece y consigues pues todas esas capacidades que a día de hoy pues son un poquito más complicadas de gestionar. ¿Cuándo empieza el boom del cloud? Pues yo creo que me ha pasado incluso con mi infancia, qué pena, pero con internet y con la tecnología, ¿no? En casa, pues yo creo que también he tenido la suerte de vivir un poco ese boom, ¿no? Que para mí realmente empezó alrededor del año 2011, 2012, donde pues ciertas compañías, también competidoras incluso de mi propia casa, ¿no? Pues empezaron a disponibilizar servicios como máquinas virtuales en entornos cloud. Pero yo, cuando empecé con todo el mundo del cloud, fue en el año 2010, acudí a un evento, yo era desarrolladora y para mí, bueno, siempre seré desarrolladora, pero acudí a un evento de Microsoft donde nos enseñaban cómo justamente, mágicamente, yo podía decir desde mi casa seleccionando un combo en una web que quería una máquina alojada en Ámsterdam, ¿no? Y que simplemente haciendo unos pocos clics pues ya tenía esa máquina ejecutándose sin problemas en otro país que ni siquiera era el mío. Y claro, me parecía espectacular. Y eso fue en el año 2010. Es verdad que se empezó con una aproximación de algo que se llama PaaS, que si quieres hablamos un poquito más de los diferentes sabores y colores de la nube, ¿no? Pero en un entorno donde no era tanto una máquina virtual, sino un hosting con superpoderes, como yo digo, ¿no? Y entonces pues costaba un poquito más adoptarlo, más que mover una máquina virtual de un sitio a otro. Y pasados un par de añitos, en 2012 aproximadamente, es cuando realmente ese boom ocurre, ¿no? Y donde las empresas cada vez están dando cuenta de que realmente es el camino que hay que seguir, ¿no? Y comienza ese maravilloso mundo de la transformación digital, donde todos esos assets que tenemos pues empiezan a subir a la nube. Y aparte es que cada año, bueno, ni cada año, continuamente sacáis nuevos servicios, ¿no? Entonces me parece, no sé, me parece hasta como retador estar al día de todos los servicios que se van ofreciendo y de cómo va evolucionando, ¿no? Pero todos los proyectos o todas las empresas tienen que ir a cloud.
Pues es una buena pregunta. Esto, a día de hoy, dependerá de la capacidad que tenga esa empresa desde el punto de vista de, pues, monetaria, sobre todo, ¿no? Porque sí que conocemos clientes que tienen su propio CPD, es decir, si yo soy una empresa que puedo tener mi propio centro de datos con mis propias normas y mis propias reglas, mi propio equipo que mantenga todo eso y que además lo mantenga actualizado de tal forma que no se me escape ningún tipo de proyecto de innovación, por ejemplo, pues a lo mejor esa empresa no tiene por qué, ¿no? Y algunos casos particulares nos ocurren, ¿no? E incluso esas propias empresas utilizan las nubes como desborde, ¿no? Porque a lo mejor yo soy una empresa que tengo unas características o una política muy, muy específica, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso ni yo mismo me fío de mí mismo. Es decir, si en algún momento algo pasa en mi centro de datos, algo ocurre porque se ha ido la luz, porque no funciona Internet, porque ha habido una inundación, etcétera, necesito un plan B, ¿no? Y muchas veces incluso ese plan B terminan siendo las nubes de otros, ¿no? Entonces, yo creo que al final, a día de hoy, casi nadie se libra, si quieres, de la nube, porque si no es como punto principal, es como respaldo. Pero es cierto que, bueno, hay algunas compañías que pueden tener algunas particularidades más desde un punto de vista incluso político, si se quiere, donde ir a la nube pues puede ser una problemática para ellos. Pero es cierto que es igual hace unos años era, y por eso decía que he tenido la suerte de vivirlo, donde eran muy pocos los que se arriesgaban, ¿no? a irse a la nube, pues que sabemos que cuando vamos a una reunión con un cliente ya no es que tengan una nube, sino que tienen dos, tres, ¿no? Que cuando hablo de varias es varios proveedores, ¿no? Casi todo el mundo es multicloud, ¿no? Y están pues con Microsoft, están con Google, están con AWS y otras, ¿no? Entonces es como lo habitual. Esa fase ya para mí la hemos pasado, ¿no? Todo el mundo está en la nube de una forma u otra. Hice un mini cursillo de cloud y me contaron una cosa que me pareció interesante, ¿no? Que dijeron, los proveedores de cloud, ¿no? Microsoft en este caso, ¿no? Se asegura que el cloud sea seguro, de que toda la infraestructura que hay detrás sea segura, pero lo que tú pongas ahí ya, ¿no? O sea, ahí te arriesgas tú, ¿no? Que a veces parece como que toda la responsabilidad cae hacia el proveedor del cloud, pero los usuarios, los desarrolladores también tienen una parte muy importante en todo el tema de seguridad. Sí, ahí por eso justamente creo que es buen momento para comentar lo que hablaba antes del PaaS, ¿no? Y es cierto que dentro de la nube, a día de hoy, pues hay muchos sabores y colores y se pueden clasificar de una forma, digamos, de alto nivel, que es lo que se conoce como SaaS, PaaS, IaaS, incluso hay otras, ¿no? Otras modalidades, FaaS y demás, ¿no? Pero centrándonos en estas tres, digamos que dependiendo de cuál es la aventura que elijas, pues vas a tener más responsabilidad o menos, en el sentido de que, por ejemplo, si yo utilizo un formato IaaS, lo que viene a decir es que lo que voy a utilizar dentro de esa nube es las máquinas virtuales, ¿no? Y cuando estamos hablando de máquinas virtuales, pues digamos que en este caso Microsoft, de la parte que se hace responsable y se preocupa es del hipervisor hacia abajo, es decir, pues tanto el hipervisor, el hardware físico que hay por debajo, las redes, comunicaciones, tarjetas, discos duros, etcétera, son nuestra responsabilidad y vamos a preocuparnos de que el parcheado, por ejemplo, de ese supervisor esté al día y que no tenga potencialmente vulnerabilidades, pero todo lo que ocurra de la máquina virtual para arriba, es decir, lo que tú instales dentro, los puertos que abras, la aplicación que despliegues, etcétera, va a ser tu responsabilidad, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que el IaaS te da más control, pero también tienes muchas más responsabilidades a la hora de gestionar pues todo lo que ocurre ahí dentro, ¿no? Y luego tienes una segunda fase o un segundo sabor, que es donde todo el mundo pues, ha intentado ir principalmente en los últimos años, que es ese formato PaaS, que es Platform as a Service, que lo que te va a permitir es que yo me preocupo, digamos, no solo las máquinas y el servicio que corre por debajo, que puede ser, por ejemplo, pues un servidor web o puede ser una base de datos o puede ser incluso un clúster de Kubernetes, y yo te doy ese clúster y te doy ese servidor web y todo lo demás y tu responsabilidad recae en, pues, por ejemplo, la propia aplicación que ya despliegues. Pero yo ya te voy a dar ese servidor web, con lo cual la máquina virtual y todo lo que haya por debajo para ti va a ser transparente. Poco a poco vamos subiendo un poco en la escala de todo lo que te voy ofreciendo como servicio. Yo voy ganando responsabilidades y tú vas teniendo cada vez menos. Lo que decía al principio es que en algunos casos ocurrió hace un montón de años que se pensó por esta modalidad, pero las aplicaciones de antes no eran así, porque eran aplicaciones monolíticas, porque yo escuchaba por muchos más puertos, porque mi aplicación pues no tenía las capas bien diferenciadas, con lo cual pues era más complejo adaptarse a unos servicios que realmente no eran mi realidad, ¿no? Entonces
se pasó primero a una fase de máquinas virtuales para luego terminar en una fase de PaaS y luego en otras que han venido después como serverless, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, dependiendo de cuál sea la aventura que toque, y muchas veces lo que ocurre a día de hoy es que hay un poco de todo, es decir, no es una empresa que dice yo soy 100% PaaS o 100% IaaS o 100% serverless, es decir, pues siempre suele haber un mix porque tenemos, pues como en cada casa, diferentes sabores, ¿no? O diferentes aplicaciones, algunas más antiguas, unas más nuevas. Entonces, bueno, pues lo ideal es que tengamos pues un abanico de posibilidades para todos los clientes. Pero qué aventura, ¿no? En realidad estamos hablando, ¿no? Decías 2010, 2011. O sea, estamos diciendo que en los últimos 12 años todo este abanico se ha como desplegado completamente, ¿no? Y supongo que aún queda muchísimo más por ver, ¿no? Supongo que en servicios, pero también cómo evoluciona la nube como tal. Pero Gisela, ¿cuáles dirías que son los mayores retos que te encuentras en la nube como tal? Sí, según han ido evolucionando, según han ido pasando los años, por ejemplo, los primeros retos que nos encontrábamos era ese sentimiento de pérdida de control que los clientes sentían, ¿no? Cuando, por ejemplo, intentábamos vender este formato PaaS, ¿no? En el que yo me responsabilizo de muchas cosas y tú solo preocúpate de tu aplicación, pues eso era un reto al principio bastante serio, ¿no? Todo el mundo quería ir a IaaS porque, ay, sigo teniendo el control, ¿no? Y yo toco los puertos, toco la máquina, toco los parches y toco todo, ¿no? Esa barrera hasta que se ha pasado pues ha sido un poquito complicada, ¿no? Porque esa pérdida de control, sobre todo de los departamentos de IT, pues se notaba mucho, ¿no? Cuando te ibas a un entorno cloud. Y luego, el siguiente reto, una vez que ya se pasa esa barrera, pues es siempre el tema de las migraciones. Es decir, yo crear una aplicación nueva, estupenda y maravillosa, que viene con todo de cero, pues es muy fácil, ¿no? Porque al final veo cuáles son las últimas tendencias, veo cuáles son las piezas que me encajan y a por ello. Pero cuando tienes que migrar lo que ya tienes, que muchas veces pasa que tienen pues cositas que no están del todo bien, pues ahí es donde empieza un poco el reto real, ¿no? Entonces sí que es verdad que a día de hoy pues está, digamos, muy estudiado, ¿no? Aunque muchas veces nos creamos que solo pasa en nuestra casa, pues nos pasa la misma situación N veces y al final pues más o menos con la experiencia pues sabes cuáles son las problemáticas que te sueles encontrar en este tipo de aplicaciones legacy. Y ahora el reto, o sea, si tengo que hablar del reto del día de hoy, es que vamos tan rápido que a nadie nos da tiempo. Entonces, hay tantas tecnologías nuevas, tantos servicios, ahora con la IA generativa, aplicaciones inteligentes, con modelos de diferentes proveedores, como pueden ser OpenAI, Mistral, etcétera. Ahora el problema que tenemos es que vamos más rápido de lo que somos capaces de absorber, ¿no? Y entonces, por muchos servicios que yo te dé 200, 300 o 400, es que a los desarrolladores principalmente no les da tiempo ni ponerse al día. Y esa es la problemática con la que nos encontramos a día de hoy, que por supuesto va del lado de la nube también, ¿no? Que es el que está trayendo también toda esa agilidad de tecnologías nuevas, pero que por otro lado no nos está dando tiempo a ponernos las pilas. Es que me da la sensación, hablo desde experiencia personal y profesional, aún hay muchos proyectos de transformación digital, ¿no? Lo que decías, tengo un sistema que se ha diseñado hace X años, lo tengo que actualizar, voy a actualizarlo, voy a moverlo en la nube, pero que no nos da tiempo de decir, vale, ya tengo un sistema en la nube, voy a añadirle más servicios o lo voy a optimizar de esta forma, que aún estamos como en el paso anterior. Sí, es cierto que luego también depende un poco de la agilidad de la compañía, ¿no? Al final, pues hay muchas empresas que tienen, digamos, estos departamentos multidisciplinares que es verdad que van a toda pastilla y hay veces que incluso a mí me da vértigo cuando me toca con ellos, digo, madre mía, es que a ver, ¿con qué me van a sorprender, no? Y está genial porque yo aprendo un montón. Pues sí que es verdad que también depende del número o el tamaño de la empresa, también depende de los departamentos, depende de los perfiles, depende de muchas cosas, pero sí que, o sea, sí que hay un punto común que ahora es un tema que, por ejemplo, estoy tratando mucho con los clientes, que es justamente que al final, por mucho que tengas esos departamentos, pues tienes perfiles de todo tipo, ¿no? Tienes gente más junior, tienes gente que tiene un cometido específico, tienes gente que les has puesto pues, a trabajar con una tecnología en concreto, ¿no? Que al final hace que es imposible que estén a la última, ¿no? Y no todo el mundo le encanta que llegue el fin de semana y dice, no, voy a dejar Netflix, me voy a poner aquí a estudiar OpenAI, ¿no? Pues no le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces también es lo que nos estamos encontrando, ver cómo podemos ayudar
a la avalancha de tecnologías que estamos teniendo por minuto casi ahora, ¿no? Que Gisela, ¿cómo es tu día a día en Microsoft? Vi que tu rol actual es Senior Global Black Belt, Developer Productivity, pero este título y este rol tan largo, ¿qué quiere decir? Sí, yo a día de hoy me presento siempre como que mi trabajo en Microsoft, que ahora mismo tengo este puesto, ¿no? Que suena tan, como nos encanta poner este tipo de nombres, ¿no? Pero lo que significa es que es mi trabajo ayudar a los desarrolladores a que sean más productivos y más felices utilizando tecnología de Microsoft y de GitHub, de ambas dos, porque como no sé si sabías, Eli, pero desde hace 6 años GitHub es parte de la familia, es parte de Microsoft y también tenemos pues un montón de servicios, por si teníamos pocos, tenemos muchos más, ¿no? Junto con GitHub que nos permiten pues que los desarrolladores realmente sean productivos y que también sean más felices, ¿no? Siendo protagonistas en este tipo de servicios. Y yo estoy en un puesto que realmente, aparte de que sea ese mi cometido, es un puesto comercial, es decir, yo estoy ayudando desde el punto de vista técnico que lo que mis queridos comerciales ofrecen a nuestros clientes, pues que técnicamente es posible, ¿no? Y me apoyo en pruebas de concepto, me apoyo en demos, en la propia experiencia, ¿no? Que haya tenido a lo largo de los años, a que esto que el cliente necesita, pues que realmente pueda ser una realidad con los servicios que vendemos, ¿no? Y ese sería un poco el resumen, quitando ese nombre tan chulo que nos han plantado ahora. Porque entiendo que has pasado de un inicio a lo mejor más técnico, ¿no? Como desarrolladora, ahora que tienes tus clientes, vuestros clientes que, ¿no? Ayudas a darle forma a ese proyecto, a ese programa que quieren implementar con las herramientas, ¿no? Con los juguetitos, ¿no? Que me decías el otro día, ¿no? ¿Quiénes son vuestros clientes? Cuando hablamos de Microsoft, ¿quiénes son los clientes de Microsoft? Pues ahora te podría decir que mis clientes son todos, es decir, cuando era CSA o cuando era Cloud Solution Architect sí que estaba enfocada a industrias, clientes enterprise o lo que Microsoft cataloga como enterprise, ¿no? En mi área no solemos trabajar con startups, sino con clientes que catalogamos pues, enterprise, ¿no? Que están en el IBEX 35 y demás. Y al principio estaba más enfocada en clientes que tenían que ver con retail, con manufacturing, por ejemplo, pero ahora no tengo ese tipo de distinción. Es decir, yo ahora, pues cuando son clientes bastante grandes, ¿no? Que tienen una problemática dentro de estas tecnologías que comentaba, pues es donde estoy, pero no tengo asignación realmente a clientes, tengo asignación a región, en este caso que es EMEA, o sea que pueden ser prácticamente todos, pero bueno, por nombrar, por ejemplo, pues en algún caso he estado trabajando mucho con Repsol, he trabajado con Telefónica, he trabajado con la Liga de Fútbol, he trabajado con Mediaset, ¿no? He trabajado con Iberia, he estado pues con clientes que realmente tienen un gran volumen tanto de aplicaciones como incluso de empleados o que ellos tienen también pues una gran cartera de clientes, ¿no? Entonces, bueno, pues es genial porque realmente no me aburro, no estoy siempre a la misma aplicación o al mismo stack tecnológico, sino que pues una semana estoy con unos, otras semanas estoy con otros. El negocio es totalmente diferente en muchas ocasiones, con lo cual, pues bueno, te enriquece mucho saber pues cómo se hacen unas aplicaciones para este tipo de clientes u otras, ¿no? Entonces, claro, no tienen nada que ver. Entonces es genial porque no te aburres. ¿Y cómo está evolucionando, ¿no? Los requerimientos que os dan vuestros clientes, ¿no? Las ideas locas que traen? ¿Cómo ves esa evolución? Bueno, la verdad es que ahora, por ejemplo, solo se habla de inteligencia artificial en casi todos los sitios y claro, pues hay ideas que son estupendas, maravillosas y muchas de ellas locas, evidentemente. Luego también un poco dependiendo del sector, pues puede ser algo un poquito más tradicional, pero en general sí que es verdad que hay mucha idea alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, claro, pues hay cosas que es que dices, madre mía, es que a nadie se le ha ocurrido todavía esto que estás diciendo o todo el mundo quiere esto, ¿no? Pero mucha inteligencia artificial, es lo que te puedo decir. Bueno, es que ahora está, ¿no? Como en boca de todo el mundo, yo creo, ¿no? Todo el mundo habla, pero tampoco encuentras mucha gente que te sepa definir exactamente lo que es, ¿no? O para qué sirve. Supongo está, ¿no? Como dicen, the devil is in the detail. Claro, yo, por ejemplo, ahora pues todo lo intento llevar a cómo lo resolvería esto, ¿no? Si mi aplicación fuera inteligente, ¿no? Y me han pasado pues casos que son pues de la vida cotidiana, que realmente digo, ostras, si tuviera que hacer ahora a día de hoy esta aplicación o esta necesidad cubrirla pues con inteligencia artificial, mi vida sería muchísimo más fácil, ¿no? Porque, claro, a día de hoy, por ejemplo, me pasó hace unos meses, que lo comentaba también en otro podcast con unos compañeros, yo tengo una nena que tiene 2 añitos ahora, va a hacer 2 añitos ahora, y claro, nos mandan de la guardería, por ejemplo, pues
toda la dieta menú que tienen que seguir conforme han comido, ¿no? Para que diga, vale, pues estas son las propuestas de la cena y esto es lo que han comido esta mañana para que no estén todo el día comiendo lo mismo. Y claro, nosotros en casa somos súper básicos, no tenemos ni idea de cocinar y ahora pues estamos aquí mejorando nuestros skills para ver cómo hacemos todo lo que nos proponen en la guardia, ¿no? Y claro, por ejemplo, a día de hoy estuve haciendo una prueba de concepto en mis ratos libres de cómo podría resolver esto con la IA y a día de hoy, pues claro, la IA tiene oídos, ojos, boca y todo lo demás. Yo podía pasarle directamente esa plantilla, decirle, oye, ¿cómo puedo hacer esta receta que se me está proponiendo para un niño de 2 años que no tiene dientes, que no puede tomar ciertos productos porque a lo mejor es alérgico, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo resolverías, no? Y claro, lo guay es que ahora mismo puede leer esa información, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, puede buscar en internet, utilizando pues diferentes orquestadores que tenemos a día de hoy, como Semantic Kernel, LangChain, etcétera, y puede decir, vale, pues con toda esta información que me ha llegado, voy a coger todos estos ingredientes y se los voy a pasar, por ejemplo, a un buscador web para que me diga pues cuáles son las posibles combinaciones, ¿no? Y con todo eso volver a ti y decirte, vale, pues según he buscado en internet, con las cosas que me has dicho y las que he podido recuperar de este cuadrante que tú me has dado, esta es la receta que yo creo que te podría encajar. Y entonces, claro, dices, ostras, o sea, todo eso antes tendría que haber ido buscando, crear mi propia base de datos con mis propias recetas, mis propios ingredientes o hacer esa búsqueda, luego mapearla, o sea, hubiera sido, pues seguramente hubiera llegado a ello, pero poco eficiente, ¿no? Y ahora pues tenemos herramientas, ¿no? Como esta que te comento, ¿no? O diferentes orquestadores que son capaces de entender lo que le estoy pidiendo, entender mis necesidades, ir a buscarlas donde tenga que ir a buscarlas para luego poder darme esa información en un formato humano, ¿no? Y en cuestión de segundos, o sea, en un día puedo tener montada esa aplicación sin ningún tipo de problema. Es una Entonces, claro, barbaridad, ¿eh? Es una barbaridad. Yo hice algo parecido a cocina de aprovechamiento. Hice una ah, aplicación que decía, ¿no? El viernes, jueves, cuando vas a hacer la compra, le decía lo que me quedaba en la nevera y le decía, en función de eso, me hace recetas para aprovecharlo todo. Y tengo una amiga que hizo una aplicación de, en función del tiempo y de la ubicación, me montas una ruta para salir a correr claro, y es que que vaya cambiando. Y es que tampoco hace falta que sepas programar, o sea, ya ha llegado a un punto que gente sin estudios de desarrollador, ¿no? O yo qué sé, sin un background técnico, te puedes montar tu aplicación. Es sí, sí, una pasada. total, sí. De hecho, claro, o sea, hay veces que estamos muy emperrados, ¿no? En buscar unos casos de uso súper complejos y tal, que sean molones, que realmente digas, madre mía, a nadie se le ha ocurrido esto, y nos estamos olvidando de que tenemos casos muy básicos del día a día que dirías, madre mía, con lo que me resolvería a mí si alguien me arreglara esto. Y de hecho, por ejemplo, en muchas empresas, uno de los casos estrellas que están intentando resolver a día de hoy con inteligencia artificial que, por ejemplo, les llegue un ticket de soporte con una serie de problemáticas y que la inteligencia artificial sea capaz de clasificar qué tipo de problemas le está llegando para abrir un ticket en el sistema de ticketing que tenga esa propia compañía y que lo espera recibir en un formato JSON, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es un caso que es como un punto de dolor de muchas empresas que es como esto es lo primero que quiero resolver, déjate de casos extravagantes o que lo van a petar el día de mañana porque realmente a mí lo que me importa son mis tickets de soporte que ahora tengo que estar recibiendo los correos, categorizándolos, intentando entender qué es lo que me están pidiendo para luego finalmente abrirlo a través de un sistema de ticketing que me está quitando tiempo, ¿no? Pues ese tipo de cosas lo están haciendo. O hacer cuadrantes de tiendas, por ejemplo, ¿no? Que me llegue todas las particularidades de todos mis empleados con los días de vacaciones, los horarios, los días que se pueden, que no se pueden, etcétera, y las horas que ha trabajado ya durante el mes y que con todo eso en 3 líneas te pueda montar el cuadrante con todas las necesidades que le estás planteando, ¿no? Y haciendo un buen prompt, pues consigues que todo eso se haga en realidad en cuestión de minutos. Es que es espectacular. Gisela, antes has comentado DevOps, SecOps. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es DevOps? Vale, DevOps, muchas veces cuando hablamos de DevOps, en algunas compañías se piensan que son herramientas que vienen para tal, pero realmente DevOps es una cultura que, lo que se intenta es que tanto las personas como ciertos procesos que tengamos dentro de la casa y luego también la forma que teníamos hasta ahora de iterar con las aplicaciones, pues sea lo más ágil posible, ¿no? Y que haya también colaboración entre el equipo de desarrollo, por eso la parte de Devs, y el equipo de operaciones, que es la parte más propia de Ops, ¿no? Que hasta ahora nos había ocurrido y llevándomelo a mi caso personal, era
una comunicación muchas veces un poco tensa, ¿no? Y que luego realmente, pues desde que yo desarrollaba algo hasta que potencialmente iba a producción, pues pasaban semanas, si no eran meses, ¿no? Y luego teníamos que esperar a las famosas ventanas de operaciones donde realmente esos despliegues podían ocurrir, ¿no? Entonces, claro, pues al final, entre eso, el fallo humano y que los procesos no estaban pensados para que tuviéramos un entorno ágil, pues hacíamos que al final quien realmente lo padeciera era pues nuestros propios clientes o usuarios, ¿no? Que recibían pues las aplicaciones súper tarde, las actualizaciones cuando ya a lo mejor incluso habían cambiado las prioridades, etcétera. Yo recuerdo el primer proyecto en el que estuve trabajando que nos daban de margen para tener una primera versión de la aplicación 1 año y medio. Es decir, que desde que me habían contratado hasta que alguien veía qué era lo que habíamos parido entre todos, pasaba 1 año y medio. Claro, pues al año, cuando alguien revisó lo que estaba ocurriendo, pues la aplicación iba lenta, los usuarios finales que habían probado pues no les encajaba cómo estaba hecha la interfaz, luego también pues había ciertas cosas que habían surgido como requerimientos, claro, en 1 año pues pueden haber pasado un montón de cosas, incluso puede haber cambiado hasta la dirección de ese proyecto, ¿no? Entonces, claro, como no teníamos esa agilidad, pues realmente no funcionaba, o sea, y no funcionaba la aplicación, pero tampoco funcionaba ni siquiera lo que el negocio realmente esperaba el día de mañana de esa aplicación, ¿no? Entonces, con esta cultura de DevOps lo que se ha intentado es, primero, tener esa colaboración entre equipos donde estemos todos involucrados realmente, esas fases de delivery pues sean mucho más cortas, que no te puedas ir a 1 año, 1 año y medio, sino que cada semana o 2 semanas o el tiempo que se establezca que es asumible, pues que vayan teniendo nuevas releases y vayan teniendo nuevas versiones de esa aplicación que potencialmente un usuario final ha pedido, y que también pues podamos recuperar, monitorizar, tener feedback de lo que está ocurriendo para que podamos recalcular y que podamos adaptar la planificación en un espacio corto de tiempo, ¿no? No en tanto tiempo como se hacía antes, ¿no? Que al final pues bueno, salía lo que salía. Y claro, para que todo esto ocurra, esa cultura de DevOps se tiene que apoyar en herramientas, ¿no? Y luego pues cada compañía tiene las suyas y luego también los proveedores, cada uno tenemos las nuestras, ¿no? En el caso de Microsoft, pues tenemos nuestra herramienta Azure DevOps, que tiene, digamos, pues todas las fases bien establecidas dentro de la propia plataforma para tener esa parte de planificación, la parte de codificación, tenemos también incluido como parte de la plataforma los repositorios, toda la parte de automatización de ese CI/CD para la integración continua y verificar que todo lo que vamos subiendo, ¿no? O vamos compartiendo, pues siga compilando y siga con las buenas prácticas. Y luego la parte de continuous deployment o continuous delivery, ¿no? Donde podamos también tener pues esa automatización para que esto se vaya desplegando en el entorno que corresponda y que no tengamos que esperar a que alguien pues se lea la documentación para ver cómo se despliega y que luego lo despliegue, ¿no? Pues toda esa parte también está incluida, ¿no? Y así con el resto de las fases. Y luego pues tenemos un plus, ¿no? Por decirlo de alguna forma, DevSecOps. ¿Qué es DevSecOps? Pues lo mismo que DevOps, sin olvidarnos de una parte que es muy importante también a día de hoy y cada vez más cuando hemos ido digitalizando cada vez más las compañías, ¿no? Que es el equipo de seguridad, que hasta ahora pues parecía que nos habíamos olvidado de ellos y Los que grandes olvidados. claro, ya habíamos perdido pues esa agilidad porque al final cuanto más hemos ido digitalizando y más nos hemos ido transformando digitalmente, potencialmente más puntos de ataque vamos a tener todas las compañías, ¿no? Entonces, para que eso no ocurra, no podemos dejar que ese equipo de seguridad se quede al final de esa cultura cuando ya está todo desplegado y cuando realmente pues ya los problemas están en producción, ¿no? Eso no puede pasar. Tenemos que integrarlos dentro de esa cultura para que desde las primeras fases el equipo de seguridad también pueda establecer sus herramientas, sus prioridades, que puedan verificar que el código que estamos desarrollando pues es seguro y si no lo es, pues tomar medida o tomar parte en ello, ¿no? Y que también podamos formar a los desarrolladores y al equipo de IT en que las configuraciones, por ejemplo, de infraestructura como código, pues también adopten esas prácticas de seguridad y que entre todos, que al final es un poco el mensaje de DevOps, de SecOps, etcétera, que todos formemos parte de esa aplicación desde el minuto uno, es decir, que no sea silos, ¿no? Donde cada uno pues se encarga solamente de las fases que le tocan y ya está, sino que todos seamos partícipes y colaboremos para que no nos quedemos con una aplicación que no funciona o no nos quedemos con una aplicación que es insegura, ¿no? Siempre he comentado con mis compañeros cuando he estado en proyectos así de transformación digital, ¿no? O cuando estás en el mundo IT, aunque estás hablando como de transformación digital, innovación, nuevas tecnologías, al final uno de los principales problemas que hay es la comunicación entre los equipos. Sí.
Sí, sí, total. Ya no está tan a nivel tecnológico, es que la gente trabaja en silos, lo que tú dices de una forma, el otro equipo lo entiende de otra, y ahí se va perdiendo información y después pasa lo que pasa. Y el reinventar la rueda ocurre mucho, ¿no? Porque a lo mejor como no tenéis esa comunicación, pues de repente dices, jolín, estoy montándome, pues no sé, una arquitectura o me estoy montando un tipo de aplicación que necesita consumir esta información que la compañía tiene y de repente a lo mejor dentro de 3 meses te das cuenta de que es que hay otro equipo que ya había generado todas esas APIs o que realmente consumen y de una forma a lo mejor mucho mejor que la tuya, ¿no? Porque toda la información que necesitaban en ese momento, ¿no? Y entonces en lugar de reaprovechar el conocimiento que tenemos interno y de que también reaprovechar todo eso que se está construyendo, pues cada uno se hace, digamos, la guerra por su cuenta, ¿no? Y es por ello que como, digamos, ese upgrade al DevOps y DevSecOps ha surgido la práctica de Platform Engineering, ¿no? Que lo que viene a decir es que tenemos que intentar que tengamos un equipo multidisciplinar en el sentido de que tengamos pues, al equipo de DevOps, al equipo de arquitectura, al equipo de seguridad, al equipo de finanzas y al equipo, por ejemplo, incluso de negocio, donde diga cuáles son las buenas prácticas, qué pinta tienen que tener las aplicaciones, que de alguna forma podamos proporcionar a los desarrolladores un self-service donde ellos puedan elegir qué tipo de aplicación tienen que desarrollar y que no tengan que inventarse cómo tienen que ser o que si hay ya digamos, una certificación interna o una política que diga, pues cuando yo tengo que desplegar una aplicación con microservicios en un clúster de Kubernetes, esta es la pinta que tiene que tener ese clúster de Kubernetes, esta es la pinta que tiene que tener el repositorio, estas son las librerías que utilizamos para monitorización y estas son las librerías que utilizamos para comunicarnos con el servicio X, pues que no lo haga cada departamento como le parezca, sino que ya haya unas reglas establecidas que por un lado le dan autonomía al desarrollador porque va a poder elegirlo simplemente seleccionando, digamos, como digo yo, en una vending machine y que por otro lado, que cuando tenga que pasar todos los checks que los diferentes departamentos han definido, pues que los pase sin problemas, porque todos estamos involucrados en que eso pueda ser posible a día de hoy pues con un Internal Developer Portal, ¿no? Que es lo que promueve esta práctica de Platform Engineering, ¿no? Que tengas un portal donde puedas ver qué hace el resto, qué cosas hay en la compañía, quién es el encargado, si quiero crearme un proyecto nuevo que pueda utilizar una plantilla que alguien ya ha definido que esa es la forma buena de crear un proyecto en Java o en .NET o en lo que sea, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Entonces ahora lo que se está intentando es que todo el mundo pues evolucione con esta práctica de tal forma que seamos más ágiles con todo este aluvión de tecnologías nuevas que estamos teniendo, ¿no? Porque nadie puede ser experto en todo, es imposible. ¿Dirías entonces que aparte de la evolución tecnológica que estamos viviendo, hay una evolución en todos los temas de colaboración? Sí, totalmente. Ahora mismo, donde era, ay, me encanta, la serie de Perdidos, que ya está súper olvidada, ¿no? Porque han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Pero que decían Life Together, Die Alone, ¿no? Que decía o vivimos juntos o morimos solos, ¿no? Porque al final, como no hagamos piña y no nos pongamos todos juntos a trabajar en consonancia, ¿no? Para que no nos arrolle todo este parque tecnológico que tenemos ahora mismo, pues es que esto no va a crecer. Es lo que has dicho, ¿no? No podemos ser expertos en todos los aspectos y fomentar esa colaboración y esas formas de trabajo seguramente serán las claves del éxito. Gisela, ¿cuáles serían tus lecciones? Yo creo que la primera, una de ellas sería no puedes ser experto en todo, es imposible. También yo creo que es importante, y esa es una tarea pendiente, no la tengo para nada dominada, el aprender a parar. Es algo que me cuesta muchísimo, ¿no? Porque claro, quiero saber y quiero aprender un montón de cosas, quiero hacer un montón de cosas, ¿no? Y ya sí, hablaremos seguramente después de ello, ¿no? Pero estoy metida en un montón de fregados y al final, claro, eso hace que no tenga tiempo, principalmente para mí, el de mi hija es sagrado, o sea, y el de mi familia, por supuesto, ¿no? Con ellos intento pasar todo el tiempo que está disponible y reglado, pero eso me hace pues madrugar mucho, acostarme tarde, dedicar muchas horas que no tengo, que podría estar dedicando a mí o a otras cosas, ¿no? A descansar, ¿no? Y yo creo que es una lección que sé que está ahí, pero que todavía está en progreso. Y luego, por otro lado, yo creo que otra de las lecciones aprendidas es que no hay que ser demasiado duros con nosotros mismos, hay que asumir que nos vamos a equivocar un montón de veces, personalmente, por supuesto, y profesionalmente, pero que por suerte no pasa nada, o sea, recalculamos como los GPS, buscamos el nuevo rumbo y a seguir, ¿no? Porque ahora justamente pasa eso, ¿no? Tenemos incluso
en nuestra carrera profesional que tomar muchas decisiones, ¿no? Y también es verdad que incluso puede ser que en algún momento nos hayamos encontrado que hemos elegido un camino que ha terminado en un callejón sin salida, ¿no? Porque a lo mejor nos hemos dedicado a unas tecnologías que ya nos estilan o que pensábamos que tenían mucho potencial y luego de repente pues han dejado de tenerlo, ¿no? Y entonces pues simplemente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las otras 200 que hay y a seguir, ¿no? Yo continuamente todos los años elijo a dedo un poco según veo tendencias y también un poco lo que me apetece a qué me voy a dedicar ese año y me pongo pues a estudiar a muerte todo lo que pueda sobre esa tecnología, ¿no? ¿Y cómo te mantienes al día, Gisela, en el trabajo, pero también, ¿no? en todos los fregados, que ahora hablaremos de esos fregados, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, en el aspecto más profesional, ¿no? de Microsoft, ¿cómo te mantienes al día? Pues dedicándole muchas horas. O sea, yo creo que a día de hoy yo no he encontrado otro método. Siempre he dicho que en este sector tienes que amarlo, porque yo al principio, bueno, y lo sigo pensando, ¿no? Pero es como, madre mía, te pagan por estudiar, ¿no? Y al principio era como, los que no éramos buenos estudiantes y a lo mejor nos costaba más, era como, ostras, o sea, qué horror, ¿no? Pero ahora es como, jolín, me están pagando por estudiar algo que me gusta, ¿no? Si no amas este tipo de trabajo, no amas, por ejemplo, la tecnología, yo creo que es muy difícil mantenerte al día porque es que realmente tienes que dedicar muchas horas, ¿no? Que siempre intento no solo ir a mis reuniones, cuento lo que toque y ya está, sino que siempre intento reservarme huecos en mi agenda para poder realmente estudiar y decir, pues esto es lo que toca ahora, ¿no? Y esto es lo que creo que tiene sentido y que a lo mejor no soy ni mucho menos experta, ¿no? Hay que buscar el hueco y luego, por supuesto, no conformarse con el trabajo que explícitamente te están pidiendo. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayuda a estar también un poco al día es que no me conformo simplemente con lo que el cliente me pide. Es decir, si un cliente me pide hablar de SecOps o de DevOps o de alguna tecnología en particular, pero nadie me está pidiendo hablar de Platform Engineering, no por eso voy a esperar a aprender Platform Engineering, sino que yo voy a tomar la iniciativa siempre en ir un paso más allá, porque a lo mejor creo que esa tecnología o esa práctica en este caso, ¿no? Pues merece aprender de qué trata y qué es la atención y eso al final me abre puertas a tener conversaciones que a lo mejor de otra forma pues no tenía, ¿no? Bueno, si quieres ahora ya vamos a hablar un poco de fregados, de divulgación, pero antes de eso, Gisela, me sorprendió muchísimo. Escuché una entrevista que te hicieron que comentabas que tú de estudiante de la ESO, ¿no? O en el instituto, no eras una estudiante de 10 que lo tuviera todo súper claro, que quería ir para el mundo técnico. O sea que era totalmente inesperado la Gisela del día de hoy. Bueno, para mi familia igual no tanto. Es verdad que creo que en ese sentido he tenido mucha suerte. Mi familia, yo siempre digo que es una familia normal, no tiene estudios universitarios, no han ido a la universidad. De hecho, mis papás tienen estudios primarios, ¿no? Y no tuvieron la oportunidad de ir más allá. Pero yo tuve, y lo comentaba al principio, ¿no? Conectando puntos, como decía Steve Jobs en su momento, ¿no? He tenido la suerte de que he vivido justamente varios puntos en la historia donde de repente no había tecnología en casa y de repente la hay, ¿no? O de repente no hay nube y ahora la hay. Pues con la tecnología me pasa un poco igual, ¿no? Cuando yo era pequeña, con 9, 8 años, no había ordenadores en casa, era algo súper caro, existían las pesetas, ¿no? En aquel momento era algo en general no muy asumible para una familia, digamos, normal, ¿no? Y yo recuerdo que en aquel momento pues bueno, tuve la suerte de que en Canal Plus echaron una película en el año 95 que se llamaba Hackers, que a mí me encantó. Yo dije, yo quiero ser eso de mayor. Pero claro, yo lo más que tenía era un ordenador Amstrad que iba a cintas que había heredado de un primo mío porque se había comprado la Nintendo en su momento y ya pues el Amstrad era como algo súper lento que ya no quería utilizar, ¿no? Entonces pues nosotros lo heredamos en casa y a mí me fascinó, ¿no? Y hacía poca cosa, pero bueno, había visto esa película llamada Hackers y me moló un montón, ¿no? Lo que ocurría durante la peli. Y entonces, pues bueno, me empecé a apuntar, mi familia me apuntó a cursos de Windows 95 en ese momento, ahorramos para nuestro primer ordenador, entre todos conseguimos comprar el primer desktop que llegó a casa, que era, pues vamos, un ordenador súper, vamos, súper novedoso en aquel momento, pero que no tenía nada, tenía 8 megas de RAM, o sea que imagínate. Y claro, yo en ese momento yo ya sabía que quería ser de mayor, yo quería ser eso, no tenía muy claro lo que significaba porque era muy jovencita, pero yo ya sabía lo que quería hacer. Pero es verdad que por otro lado, pues no se me daba muy bien estudiar. No era de lo peor, pero tampoco era de lo mejor. Y yo siempre digo que me pasó también que yo creo que como no veía un pimiento, pues hubo parte de la temática de matemáticas que yo la perdí. Entonces parecía que me estaba todo el rato copiando el compañero. Entonces, claro, estaba más preocupada en copiar
que en realmente lo que me estaban explicando, ¿no? Porque como no veía la pizarra, luego ya lo solucionamos, ¿no? Y me pusieron mis gafitas y mis cosas, pero en ese momento, digamos que hubo uno de los cursos que yo creo que la parte de basics la perdí. Pues según iba avanzando en mis estudios, pues hubo una parte que la tenía un poco abandonada. Entonces llegó un momento que cuando la cosa se iba complicando, yo a mí misma me autoconvencí de que yo no era buena estudiante. Y entonces, pues que no podía hacer ni siquiera estudios superiores porque no los iba a superar, ¿no? Entonces, tanto fue así que me convencí a mí misma, convencí a mis padres y convencí al orientador que te decía si pasabas a un bachillerato o te ibas a un programa de diversificación o todo lo demás, ¿no? Entonces yo al final pues pasé a un programa de diversificación donde el primer objetivo era sacarte la ESO aquí en España y ponerte a trabajar. Y como yo había repetido y empecé en ese programa de diversificación, por las tardes me contrataron en una tienda de mi pueblo para arreglar ordenadores y cambiar placas base. Y yo no tenía estudios de ningún tipo, pero como me gustaba tanto, pues yo había estudiado en casa y había aprendido desmontando mi propio ordenador, que con tanto esfuerzo habíamos intentado comprar en casa, que casi me matan cuando a las 2 semanas pues estaba totalmente desmontado encima de la cama, ¿no? Pero bueno, conseguí un trabajo que hacía cuando sacaba la ESO por las mañanas, pues por las tardes me iba a trabajar. Y claro, pues me di cuenta de que eso no iba a ningún sitio porque ganaba muy poquito, no tenía ningún tipo de título, es decir, que al final pues tenía un recorrido bastante corto y yo realmente es que me quería dedicar a esto profesionalmente, ¿no? Entonces al final pues volví a aquel orientador que había convencido para decirle que ahora sí me sentía capaz de aprobar un bachillerato y hacer un módulo de grado superior que en aquel momento era la primera vez que existían esos módulos, ¿no? Antes no había de informática, era o universidad o nada, pues en ese momento justo aparecieron los módulos de grado superior, Administración de Sistemas Informáticos y Desarrollo de Aplicaciones, ¿no? Y yo elegí el de Administración de Sistemas porque era el que conocía por lo que yo había hecho en casa, ¿no? Yo no tenía ni idea de programación y ahora me dedico a programación. Pero bueno, al final, claro, pues ese orientador me dijo que no iba a funcionar de ninguna de las maneras. Además, era un trabajo que en aquel momento pues no había mujeres que se dedicaran realmente a este tipo de trabajos, ¿no? Era como que estaba súper catalogado para hombres. Y además yo había dicho que lo que quería hacer era el bachillerato de letras puras con latín, griego y todo lo demás, porque claro, como a mí las matemáticas se me daban fatal, pues A dije, letras. me voy por letras. Y entonces me decían, es que no va a salir bien de ninguna de las maneras. Y bueno, pues al final saqué el bachillerato, aprobé con notable y algunos sobresalientes en griego y latín. Y luego pues terminé el módulo, ¿no? Que claro, cuando llegué allí me dijeron, vas a morir ¿Qué porque hace una toda de la letra y letras? todo lo ¿No? demás. Haciendo. Pues al final, bueno, conseguí mención honorífica de todo vamos, conseguí la matrícula de honor y mención honorífica en el primer curso y luego terminé haciendo las prácticas en Londres porque había sacado tan buenas notas que me presenté a un programa de Caja Madrid en aquel momento que daban unas becas Leonardo y para allá que me fui a hacer las prácticas, ¿no? O sea, que al final ni tan mal. Entonces, claro, pues ahí en ese momento aprendí que lo que nos falta o lo que le falta a la gente a día de hoy, a los niños a día de hoy muchas veces es la motivación de saber el qué, ¿no? Y se nos pide tan pronto saber el qué tienes que ser de mayor que o lo tienes muy claro y ves una película que te motiva o a lo mejor pues lo que consigues son malos estudiantes, pero no porque sean malos estudiantes, sino porque no tienen la motivación que necesitan para decir me quiero dedicar a esto, ¿no? ¿Crees que hay un poco de titulitis? Sí, bueno, yo creo que es algo que siempre ha habido. Por suerte, a día de hoy, en la mayoría de las empresas, por supuesto, si eres una persona junior y no tienes mucho background, pues es lo primero que van a mirar porque en algo se tienen que fijar, por supuesto, pero no tienes que hacer o tienes que evitar que eso sea lo que condicione tu día de mañana, ¿no? Una vez que ya has metido, digamos, la cabeza, que es lo que yo pensaba cuando me saqué ese módulo de grado superior, ¿no? Y ya estás, digamos, en el mundo, ¿no? De la tecnología, pues empezar a evolucionar por tu cuenta, ya sea autodidacta, haciendo un máster, haciendo un bootcamp, lo que necesites, ¿no? Que ahora, por suerte, pues hay un montón de información en YouTube que puedes consumir y que te pueden hacer pues subir de nivel, ¿no? Sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de coste más allá de la línea de internet de tu casa. Que claro, yo en su momento cuando yo empecé a estudiar no había YouTube. Entonces, claro, pues ese era un problema adicional, ¿no? Pero según luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar, todas estas nuevas tecnologías también te ayudan a que puedas aprender todo lo que necesitas para evolucionar en tu trabajo, ¿no? Los títulos ayudan al principio, sobre todo cuando no tienes experiencia, pero una vez que ya la vas ganando, yo creo que no debería ser el condicionante ni mucho menos de que tú sigas evolucionando en tu carrera, ¿no? Conocí hace un par de meses, de hecho un poco menos, 42 Barcelona.
No sé si los conoces. No, no los conozco. Es 42 Barcelona en España está como tiene el soporte de Fundación Telefónica, Ujú. pero es una iniciativa que salió de Francia. Como me lo contaron, fue el Amancio Ortega Sí. que tenía una telco y se dio cuenta que les costaba muchísimo encontrar talento, desarrolladores, gente con background más técnico, ¿no? Y una de las grandes mentes que se encontró le dijo, bueno, ¿tú en qué universidad has ido? Y dijo, no, yo lo he aprendido todo en YouTube, yo no he ido a ninguna universidad. Creo que compró un museo y creó un programa para ayudar a formar a gente, da igual tu background, si tienes estudios, si no, no hay ningún tipo de requerimiento para formarlos y para que sean desarrolladores o no empiecen a tener los suficientes conocimientos técnicos para después trabajar en las empresas y evitar que esa titulitis haga que mucha gente sin acceso a la universidad pues se quede sin acceder a esos puestos de trabajo. He tenido la suerte de trabajar o en alguna iniciativa de este estilo, ¿no? Adalab también es otra iniciativa también en ese estilo que también ayuda a mujeres, ¿no? Dentro que a lo mejor no tienen estudios o a lo mejor están en una situación que no es la mejor, ¿no? En sus vidas y quieren o necesitan reinventarse, ¿no? Porque necesitan un trabajo, etcétera, y que se les ayuda también en ese sentido para que puedan tener esa oportunidad, ¿no? Incluso en los bootcamp, ¿no? Con los que colaboro, pues hay ocasiones que tenemos perfiles de personas que no son informáticos, ¿no? Y que han decidido en un momento dado, pues probar suerte y ver si se enteran, ¿no? De qué es esto de la tecnología. Entonces siempre intentamos que sean accesibles para todo el mundo, ¿no? Y que realmente pues tengan esa oportunidad de poder reinventarse y, por ejemplo, yo siempre recuerdo con mucho cariño pues uno de mis estudiantes, ¿no? De uno de los bootcamp que se dedicaba a construir persianas y él quería ver si podía intentar mejorar su situación actual y encontrar un trabajo de programador, ¿no? Y accediendo a uno de estos bootcamps, pues lo consiguió y de hecho, pues ahora es desarrollador, ¿no? Entonces, por ese tipo de situaciones es por las que me encanta, ¿no? También meterme en estos fregados, porque si puedo conseguir que gente que no ha tenido la oportunidad de tener ese tipo de titulitis, ¿no? O no puede hacer un desembolso tan grande o resulta que se necesitan reinventar, ¿no? Porque si tu situación no es la mejor, pues que, jolín, si yo puedo ayudar a que eso sea así, dormiría súper feliz todos los días de mi vida, ¿no? Que al final no es algo a veces únicamente de titulitis, es decir, no has querido estudiar o no has podido estudiar, sino a veces también es un cambio de carrera. A mí me pasó hace pues también unas semanas que me apunté como a un programa así de mentorado, ¿no? Y me tocó pues mi mentí una señora de creo 40 largos que había dedicado toda su vida a hacer como diseño de muebles, pero de una forma muy manual, algo súper artístico, y me dijo, es que entre mis hijos y la espalda de mi trabajo, ya no sé que en 3 años, a 3 años vista, ya no podré seguir trabajando en mi profesión actual. Y estaba empezando pues a ver pues temas de tecnología, en concreto en temas de ciberseguridad. Yo a ese tipo de personas les admiro, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues al final yo he sido muy autodidacta, pero en un momento dado pues tuve la suerte de poder tener esa base, ¿no? Y de hacer un módulo de grado superior y demás, pero personas que vienen totalmente desde cero, ¿no? Pues ahora es súper guay, ¿no? Que haya gente que pueda tener esa posibilidad y que muchos de esos recursos, pues a través de ayudas los puedan conseguir. Y luego, Pues pues igual, sí. ¿no? A través de YouTube, que puedas conseguir tener toda esta información y si te formas es porque, bueno, simplemente lo que necesitas es tiempo, ¿no? Que es lo que normalmente nos falta, pero si quieres dar un cambio a tu vida, pues ahora en la red lo puedes conseguir de forma gratuita y yo creo que es brutal. Hablemos un poco del fregado de tu blog y de tu canal de YouTube. Gisela, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas a crear esa comunidad? Siempre que me preguntan esto, parece como que es una situación un poco así tabú, pero a mí me encanta contarla porque yo creo que también de alguna forma inspira un poco, ¿no? A que no todo es estupendo, maravilloso y un día aparezco aquí y trabajo en Microsoft, sino que al final, pues, la vida son un conjunto de cosas, no solo profesionales, por supuesto, sino que también personales, ¿no? Y a mí me pasó que en el año 2009 yo estaba pasando por una depresión, no estaba en el mejor momento de mi vida, de hecho estuve como 2 años, 3 años con depresión, con medicación, o sea, no estaba para nada en el mejor momento. Y justamente pues empecé a escribir mi blog en ese año porque me venía fenomenal para mantener mi cabeza ocupada en algo que realmente me valiera de algo, ¿no?
porque al final, pues si alguien o de los que nos están escuchando o de los que nos escuchéis, pues habéis pasado por una depresión, que seguro que alguno pues ha tenido esa vivencia, ¿no? Pues terminas pensando cosas que no te van a llevar a ningún sitio, ¿no? Entonces, por un lado, empecé a publicar cosas que me habían costado mucho trabajo conseguir, porque a lo mejor no había mucha documentación o era algo relativamente nuevo, entonces no había mucha información al respecto. Y luego, por otro lado, a mí me ayudaba personalmente a mantenerme centrada en algo que realmente me valiera, ¿no? De todo lo que estaba pasando. Y entonces, bueno, pues es cierto que a mí, yo siempre digo que mi carrera profesional en gran parte se debe también a ese blog, ¿no? En aquella época, 2009 no tanto, pero en 2010 fue cuando empezamos con todo este mundo del cloud, ¿no? Y Microsoft en aquel momento publicó pues una primera versión todavía en preproducción de lo que finalmente iba a ser la plataforma de Azure, pero en aquel momento era Windows Azure, ¿no? Y había 3 servicios, nada de 200, es que eran 3. Y a mí me moló tanto cuando fui a un evento y lo presentaron y nos dieron como una especie de pase, ¿no? Con cierto dinero que podíamos gastar durante el mes, pues que me empecé a probar todo lo que se podía probar de esos 3 servicios, empecé a publicar como loca, ¿no? En plan, todo lo que había aprendido y todo lo que tenía que ver con esa versión preproductiva de lo que iba a ser luego ese cloud de Microsoft, ¿no? Y a los pocos meses, pues empecé a recibir visitas y empecé a recibir mensajes de gente de que trabajaba en Microsoft en aquel momento que habían llegado a mi blog intentando aprender sobre la tecnología que ellos mismos vendían, porque no Qué había bueno. documentación ni interna ni externa, ¿no? Y entonces me empezaron a presentar, pues, a diferentes compañeros, luego terminé pues en eventos que se hacían con la comunidad de MVPs, que yo no sabía ni lo que era eso, entonces yo llegué a un sitio con un montón de gente, la mayoría en aquel momento hombres, y claro, yo lo primero que pensé cuando llegué a ese evento, al primer evento que fui, fue como, anda, si toda esta gente es como yo, ¿no? Y todo el mundo es como súper apasionado con la tecnología y lo cuentan con pasión y realmente les mola, ¿no? Que no es un trabajo, es que realmente viven lo que están contando, ¿no? Y entonces me quedé fascinada y entonces pues eso me animó a seguir publicando más. Ya me empezaron a pedir pues que diera charlas, que yo lo pasaba fatal en Microsoft, ¿no? Y en otros eventos y luego a los pocos años, ¿no? O a los 2, 3 años, pues ya recibí mi primera oferta de Microsoft y al final me uní a la compañía, pero antes de eso conseguí ser MVP también, ¿no? Me dieron uno de estos premios, fui la primera MVP de Windows Azure en España y la primera mujer en el mundo que tenía ese premio, que yo lloraba, mi madre pensaba que me había tenido un accidente con el coche y era no, que me han dado, pero me han dado el premio, no que me he dado con el coche. Pues imagínate el subidón, ¿no? Porque venía de estar en una situación de depresión total, que empecé a escribir porque realmente lo estaba pasando mal y así pues me entretenía. De repente me dan un premio que nadie más tiene en España y luego también cuando termino yendo a Seattle, porque te mandan a Seattle con el equipo de producto para que te cuenten cuáles son los planes de futuro, etcétera y demás, pues era la única mujer que estaba allí, ¿no? Para mí era como, madre mía, o sea, primero que hago aquí y luego por otro lado era, joder, qué guay, pues es que esto es de merecer, ¿no? Entonces pues también te hace que tu autoestima, ¿no? Pues empieza a mejorar, ¿no? Después de todo lo que has pasado. Y el año pasado pues decidí pegar un salto con YouTube, porque es verdad que he estado manteniendo el blog durante todos estos años, pero siempre he dicho que nunca iba a grabar vídeos, porque no me gustaba nada y como es verdad que otra de las taras es intentar que todo sea perfecto, pues claro, en un vídeo es muy difícil, ¿no? Porque al final si no tendrías que estar reeditándolo y recuerdo hace muchos años intenté hacer unos cursos grabados y demás y salió fatal, ¿no? Porque era como, y venga, y otra vez, ¿no? Y entonces en aquel momento dije, nunca más voy a grabar vídeos, esto es una pérdida de tiempo y no me compensa por todo el esfuerzo que me supone. Y el año pasado pues dije, pues ahora voy a intentarlo porque me tengo que quitar esta tara, ¿no? Y al principio pues claro, yo ahora veo los primeros vídeos y digo, oh Dios, ¿qué es lo que ha salido de aquí? Y ahora pues poco a poco ya realmente lo disfruto, pues voy aprendiendo cosas, voy intentando pues que quede un poquito más profesional y luego sobre todo quitarme de la cabeza el no tiene que ser perfecto, ¿no? No pasa nada. Y ahora pues sí, casi esta semana ya seremos 7.000 casi. Felicidades. Gracias y muy contenta. O sea, de 77 a 7.000 en un año, pues para mí es un súper logro. Yo estoy encantada y también me está trayendo un montón de cosas buenas, un montón de gente interesante y un montón de aprendizajes tan personales como profesionales que a mí luego voy a eventos y me dicen te sigo y tal y lo paso fatal, pero jolín, me alegra porque luego siempre vienen acompañados de jolín, me has ayudado, ¿no? Y es la parte que a mí me importa de todo esto. ¿Encuentras muchas mujeres en este tipo de divulgación?
Te diría que no. Es verdad que en mi entorno de trabajo cada vez hay más mujeres en estos puestos técnicos. Ahora, por ejemplo, en el equipo que estoy, que es un equipo internacional, tenemos tantos perfiles, tanto hombres como mujeres, ¿no? En el mismo puesto, lo cual es súper enriquecedor, porque aquí a veces que en España me ocurre que, por ejemplo, de desarrollo solo estaba yo. Hubo algún momento en el tiempo que sí que nos juntamos 2 o 3 personas que también, mujeres que éramos de desarrollo, pero en general no. Muchas de ellas a día de hoy orientadas más a la parte de datos, inteligencia artificial y demás. Pero vamos, si la pregunta va más de si yo tengo amigas con las que hablo de estas cosas, no. O sea, tengo algunas compañeras de trabajo que luego han sido amigas, pero vienen del mundo del trabajo. Pero yo con mis amigas de vida, de estudios o la gente que yo me juntaba en mi juventud, pues la realidad es que no. Pero casi te diría que ni chicos ni chicas, pero chicas menos. Bueno, Gisela, pues si quieres vamos a la ronda final de preguntas rápidas. A ver qué me dices. ¿Qué es lo que te gustaba hacer de pequeña y seguramente has dejado de hacer ahora? Bueno, a lo mejor te sorprende un poco la respuesta, no hacer nada. Ostras, pues sí que me sorprende, porque eres la primera que me lo dice. Porque es algo que, como te decía al principio, o sea, me cuesta tanto estar quieta. Y yo antes, cuando era más joven y tal, me gustaba irme con mi bici, irme al campo, yo sola, a no hacer nada. O sea, o sea, ya no es decir, me gustaba ir al cine, tal. Bueno, eso son cosas que he ido recuperando, pero el no hacer nada es algo que me cuesta horrores, imposible. Una mujer que te inspire. Yo ahora mismo que mujer, te diría mujercita, la que más me inspira ahora O mismo una niña, ¿no? es mi niña. Porque es verdad que se nos olvidan muchas cosas, ¿no? Importantes muchas veces y está muy bien volver a los orígenes para muchas cosas, ¿no? Me inspira no solo por ella misma, sino también por todo lo que hemos pasado con ella, ¿no? Mi hija, de hecho, llegó a este mundo siendo prematura. Tuvimos una situación muy complicada cuando ella nació y me hizo estar mucho tiempo de baja hasta que pude recuperarme yo también. Y me enseñó muchas cosas que hay muchas veces que se me olvidan, ¿no? Pues yo creo que la que más me inspira es ella porque me permite muchas veces pararme y cuando estoy con ella mirar de dónde vengo y decir, No, bajar ostras, a tierra. eso es, esto no es tan importante, o no merece la pena sufrir por esto, o puede esperar, o nada es tan importante. Entonces yo creo que es que más enseñanzas que esas, todo lo demás es pasajero. La tecnología es pasajera, el día de mañana tendremos la nube 2.0, aparecerán nuevos modelos de inteligencia artificial, o sea, todo lo demás al final es secundario, ¿no? Gisela, muchísimas gracias. Nada, Jolín, gracias a ti, Eli, por este qué ratito, me ha capítulo, qué encantado capítulo. y espero que, vamos, que podamos coincidir, como bien dices, Pues personalmente nos sí, podamos tomar ese café y si ojalá. tienes cualquier duda de contenedores, pues ya me vas contando. Ya sé a quién le voy a preguntar, ¿eh? Ya tengo acceso directo.